Buen día para todos, gracias por estar aquí estudiando la palabra de Dios. Es un ánimo para mí saber que usted está caminando en el Señor, que está recibiendo un discipulado, que está creciendo y que tiene el ánimo de algún día enseñar a otros. Ese es el propósito de la palabra de Dios en nuestra vida, del Espíritu de Dios en nuestro ser. Vamos en el capítulo 18 de Hechos, versículo 11. Es importante notar lo que está sucediendo acá. Recordemos que Pablo llegó a Corinto, ¿sí? Y se conoció con Aquila y Priscila siendo desplazados de Roma. Llegó él y bueno, predicó el evangelio en la sinagoga. Recordemos que muchos de los judíos se levantaron contra Pablo, pero creyó uno de los principales de la sinagoga, que era Crispo, creyó él y toda su familia y se bautizaron, obedecieron al Señor. Y gracias a Dios, porque esto nos debe animar a nosotros también desde el momento que creemos en el Señor. Si realmente una creencia genuina, eso nos debe animar a obedecerle a Él, obedecerle. Y dice la palabra de Dios que iban a haber momentos difíciles para Pablo, pero el Señor le dijo, no temas, en el versículo 9, le dijo, no temas, yo estoy contigo, no temas, hable, no calles. Y muchas veces el temor nos hace que callemos, pero nosotros debemos seguir predicando el Evangelio, porque es a eso lo que nos llamó el Señor, a hacer luz en medio de las tinieblas, a hacer sal en medio de la tierra, donde hay descomposición, donde hay enfermedad, donde hay tristeza, donde hay desesperanza. Nosotros somos la sal. Y vamos a hablar en detalle de eso, porque el título del mensaje de hoy es una acusación que vale la pena. Hay acusaciones que valen la pena, bueno, en un juzgado, bueno, y muchas personas en un conjunto o en un lugar, en su familia, tienen la tendencia a juzgar a otra persona, pero hay juicios que valen la pena y que producen gozo en nuestra vida y que de hecho influencian a otros. Y hoy vamos a mirar en detalle qué acusación le dieron a Pablo que vale la pena. Una acusación que vale a la pena. Recordemos ese contexto. Pablo está en Corinto y en el momento que el Señor le habla, sé que no calle, que Él tenía mucho pueblo en este lugar, y eso nos debe animar a nosotros, que Él está con nosotros. Y a continuación en el versículo 11 dice, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Que podamos nosotros tener ese ánimo, pero primero vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana por permitirnos estudiar tu palabra. Permite que tu iglesia, Señor, donde esté, en el lugar donde esté, Señor, pueda abrir la Biblia y no haya ningún impedimento, ningún estorbo para edificarse, para fortalecerse de tu mano, de tu boca, de tu voz, de tus palabras, que son fieles y verdaderas, Señor. Unge mis labios, Señor, y permite que nuestros corazones se abran a tu palabra para creerla y obedecerla, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo, con la guianza de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos. Amén. Vamos en el verso 11 y dice acá, después de que estaba en Corinto, dice la palabra de Dios que creyeron algunos, entre Crispo y bueno, muchos judíos creyeron, toda su familia, y que se detuvo allí. Dice en el verso 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Y vemos en este versículo tan importante que les enseñaba la palabra de Dios, les discipulaba. El discipulado es efectivo para que el creyente crezca. Y vamos a mirar en detalle esto que debemos hacer nosotros como creyentes. Creímos en el Señor, necesitamos ser discipulados, necesitamos ser enseñados, instruidos en la palabra de Dios. Pero lo miraremos más adelante. Dice acá, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron en común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Recordemos que el procónsul significaba un gobernador de una provincia. Este hombre tenía la autoridad, ¿sí?, de juzgar y llevar de pronto a prisión a otras personas, ¿sí? Pero mire lo que dice, verso 13, diciendo, ellos dijeron, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley.
¿Qué acusación le estaban haciendo? Qué precioso. Y yo, cuando estaba estudiando, tuve que detenerme. Yo quiero que subraye esta parte en la Biblia. Este persuade a los hombres a honrar a Dios. Imagínese que le dijeran a usted estas palabras. Usted no hace sino influenciar a las personas para que amen a Dios, para que adoren a Dios, para que dejen esa mala vida y vuelvan sus corazones al Señor. Qué acusación tan preciosa, ¿no? Y eso nos debe llevar a nosotros a mirar cómo este hombre influenciaba a otros, cómo este hombre, su manera de vivir, su manera de hablar, su manera de actuar influenciaba a otros. La pregunta es, ¿influencias a otros? ¿Animas a otras damas a buscar al Señor? Varones, ¿invitas y animas a otros a buscar al Señor? Y eso nos debe hablar a nuestro propio corazón. ¿Eres una influencia? ¿Marcas la diferencia en un mundo donde está en descomposición? ¿Eres sal en medio de un mundo que va en decadencia? Y vamos a mirar algunas cosas importantes de qué es la sal. Y una de las cosas que encontré es que, bueno, el primer mandato es que Dios quiere que nosotros seamos sal en medio de un mundo de descomposición. Dice la palabra de Dios que vosotros sois la sal del mundo, Mateo 5:13. Dice así la palabra de Dios, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve para nada, sino para ser holladas, para ser echada afuera y hollada por los hombres, dice la palabra del Señor. Y es un ánimo que Dios nos da para que nosotros marquemos la diferencia en un mundo. Seamos sal. Bueno, en el mundo dice, uy, usted sí es bien salado, diciéndole como la mala. Pero no, cuando la palabra de Dios se refiere a sal es eso que da sabor, eso que preserva, eso que sana. Generalmente cuando hay una herida, lo primero que dicen, bueno, échese sal para que le sane. Y eso, la sal preserva aún la carne donde no hay neveras, ¿sí? La sal le da sabor a un manjar exquisito. La sal tiene muchas propiedades. De hecho, se dice que la sal cumple el 5% para el consumo humano. Solamente el 5% de sal, ¿sí?, se utiliza para el consumo humano. La sal también sirve de cloro, de purificador, ¿sí? Pero aún de hecho se tiene que tener mucho cuidado con la sal porque en la sal en exceso hay problemas cardíacos y hipertensión. Pero bueno, ya es en el consumo excesivo. Pero la palabra de Dios muestra que nosotros somos sal. De hecho, la sal se utiliza mucho para la producción de papel en fines de purificación, de cosméticos, de tintes, de remedios y otros. De hecho, aún se dice que la sal se utiliza por allá en estos países de invierno para que el hielo no cubra las carreteras, le echan sal para que se derrita. Qué tremendo. La sal se utiliza para muchas cosas, pero hay cosas importantes para nuestra vida. Y el uno es ser sal, influenciar a otros. Influenciar a otros. Verso 14. Dice la palabra de Dios, y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme al derecho, yo os toleraría. ¿Qué estaba diciendo este hombre? Vea, yo no quiero saber nada de esto. Este hombre, estos judíos lo llevaron a Pablo, a este hombre Galión, a este tribunal, pero estos judíos quedaron como, no podemos hacer nada porque Galión no quiere meterse en esta situación. Galión era indiferente al mensaje y orgulloso por desconocer de él. Dice él, yo no quiero saber más de estas cosas. ¿Usted se ha encontrado personas así? Que se sienten orgullosas de desconocer la Biblia. No, yo no quiero saber de esas cosas de religión. Pensando que ellos conocen algo más moderno como la meditación trascendental, como el yoga. Ven la Biblia como algo retrógrado. Como que no quieren saber algo
que es ya pasado de moda. Y muchas personas se enorgullecen de eso. No ven la Biblia como la palabra de Dios, como la voz de Dios. Dice que este hombre, lo que debió hacer, ¿qué es? Haber impedido por lo menos la persecución contra hombres que se convierten a Dios. Pero eso fue una persona indiferente al dolor ajeno. Al dolor ajeno. Él dijo, yo no quiero saber de esto. Muchas personas que son indiferentes, como este hombre Galión, indiferentes al dolor ajeno, indiferentes a pasar tiempo de oración, indiferentes a los sufrimientos de otros, tienen el mismo espíritu de Galión, dijo Matthew Henry. Aquellos que son indiferentes de alguna manera, no les interesa a otros, sino les interesa su propio yo, su propia vida, y no intercede por otros, no ora a Dios por otros, tiene el mismo espíritu de Galión. Y algo que nos debe animar a nosotros y marcar la diferencia en un mundo que se pierde, y si realmente somos sal, es que nos interesamos por otros, por el crecimiento espiritual de otros, para que otros se acerquen más y más a Dios. Y era lo que tenía Pablo. Pablo tenía ese deseo de que muchos conocieran a Cristo para que no se perdieran su alma en el infierno por la eternidad. Tienes tú ese mismo espíritu. Es como cuando alguien encuentra el remedio del cáncer y se sanó y ya tuvo ese medicamento, pero sabe que lo hace, lo guarda, por si acaso de pronto lo vuelva a necesitar. No, tenemos el remedio del cáncer y ¿qué? Lo hacemos y mire, fabriquen este remedio porque la gente es sanada cuando se toma este medicamento. Muchas veces cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cerramos nuestro corazón. Dudamos de lo que la palabra de Dios dice, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La palabra de Dios muestra que el hombre sin Cristo está perdido por una eternidad y que necesita de su Salvador. Necesitamos entenderlo y atesorarlo en nuestro corazón y ver las personas que van caminando en rumbo al infierno y a la condenación eterna. Que tú y yo podamos entender eso. Cuando lo entendamos podamos abrir nuestra boca y dejarnos usar por el Señor. Que su Espíritu Santo hable a través de nosotros. Él quiere eso. Y vamos a mirar en detalle lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dice que en el versículo 15, 18-15, pero si son cuestiones de palabras, dijo Galión, y de hombres de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Indiferencia. Tanto así que mire lo que dice este hombre. Y los echó del tribunal. Ese hombre sabe qué dice, váyanse de acá, lárguense de aquí, yo no quiero saber nada de esto. Los echó. Ni siquiera les dijo por favor salen, los echó, dice la palabra de Dios. Estuvo este hombre tan cerca del mensaje de salvación porque Pablo iba a comenzar a hablar. Pero sabe que él dijo, yo no quiero saber, yo no quiero escuchar nada de esto. Muchas veces que yo hacía evangelismo, bueno, cuando podía hacerlo en el parque, muchas personas cerraban su corazón y ni siquiera me dejaban hablar. Me decían, yo soy católico, apostólico y romano y yo no quiero saber nada de esto. Su religión no le salvará. Porque esto no se trata de una religión, se trata de una relación que es mucho más cercana, mucho más íntima con el Dios eterno. Recordemos lo que dice la palabra de Dios. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios como una cercanía a Dios, de conocer más a Dios, de conocer sus atributos. ¿Para qué? Para proclamarlo a un mundo que se pierde. Pero ¿sabe qué? Galión dijo, no quiero saber más de estas cosas. Verso 17. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Pero a Galión nada se le dio de ello. Nada se le daba de ello. Nada. Le importó 5 de que lo estuvieran golpeando. Porque ¿sabe qué? Sóstenes se convirtió a Cristo. Sóstenes entregó su vida a Cristo. Sóstenes escuchó el mensaje, dijo, wow, yo tengo que tomar una decisión.
Muchas personas pueden estar en una iglesia escuchando el mismo mensaje de salvación, pero su corazón se cierra, su corazón se endurece. Pero cuando escuchemos el Evangelio debemos decir lo que dice la palabra de Dios en Hebreos. Si escucharéis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Debemos abrir nuestro corazón para que la palabra de Dios haga vida en nuestra vida. Él tiene propósitos para con nosotros y el primer propósito es la salvación, que tú tengas esa relación íntima y personal con Él. Dice la palabra de Dios que Sóstenes se convirtió, de hecho en 1 Corintios 1:1, 1 Corintios, Dios lo envía como mensajero a través de Pablo. Pablo le dice, vea, llévele esta carta a los Corintios, en 1 Corintios 1:1. Y dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y a el hermano Sóstenes. Al hermano Sóstenes, y envió esta carta a la iglesia, ¿sí? A la iglesia que estaba en Corinto. Imagínense, Dios fundó una iglesia a través del apóstol Pablo, y que a Sóstenes lo golpearon en ese momento y todo, pero ese hombre se convirtió. Dijo, bueno, tengo la ley judía, tengo muchos privilegios, pero esto será temporal. Lo que la palabra de Dios me promete, lo que Cristo me promete es eterno. Y por eso se convirtió y lo golpearon de alguna manera, lo azotaron, según la tradición judía, sus azotes por traición al judaísmo. Pero este hombre rindió su vida al Salvador, rindió su vida al Señor. Y esto nos debe animar a cada uno de nosotros. Esa influencia que tenía Pablo de hablar el evangelio, no hablar cosas inventadas de hombres. Porque muchas personas cuando desconocen el evangelio empiezan a inventar un poco de cosas engañando a las personas. Que da esto a Dios para que Dios te dé más. Da 1 millón y Dios te dará 100 millones. Engaño, engaño. Ven a Cristo y tus problemas van a ser solucionados. Y que cuando tú estarás en Cristo ningún mal te tocará. Pero olvidan lo que dice la palabra de Dios. Hoy estuvimos en un tiempo muy hermoso, el de parejas. Esto lo grabo un día antes y hoy es sábado. Y esto fue un tiempo hermoso porque nos llevaba a pensar en Mateo capítulo 7:24. Donde los que están fundados sobre la roca y los que están fundados sobre la arena, a juntos les vinieron tempestades. Pero uno cayó y otro permaneció. No por la calidad de su casa, sino por el cimiento. ¿Qué cimiento tienes? Porque el cimiento influenciará, permanecerá, aguantará la tormenta. Y eso nos debe animar a ser cimentados en la palabra de Dios. ¿Quieres ser una persona que influencia a otros? Yo quiero darte 4 cosas importantísimas que encontré en Pablo. Quiero recordarte 4 cosas importantes que influencian a otros. Ser una persona que marca la diferencia. Primera, preeminencia. Y recuerdo en el seminario porque uno de nuestros maestros nos enseñó tener preeminencia en Dios. Darle prioridad a las cosas importantes, no a las cosas urgentes. Y la primera es preeminencia. Comienza por rendirte al Señor, negándote a ti mismo y dispuesto a obedecer, partiendo de que el Espíritu Santo es el que gobierna tu vida y el que gobierna mi vida. Rendir nuestras vidas al Señor y permitir que su Espíritu Santo ahora gobierne mi vida, gobierne mis pensamientos, gobierne mis palabras, gobierne mis acciones. Porque Dios conoce, y veíamos en el evento de Historia de la Esperanza, que Dios es eterno. Uno de los atributos de Dios es que Dios es eterno. Dios no tiene ni comienzo ni fin. Dios está fuera del tiempo. Por eso Él conoce el pasado, el presente y el futuro de nosotros. Por eso es sabio que nosotros entreguemos nuestra vida a Él, que Él la gobierne, porque Él sabrá ordenar nuestros pasos y guiarnos. Dice la Biblia, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Precioso, que nosotros podamos darle preeminencia al Señor. Y la vida de Pablo, tú puedes ver en Hechos capítulo 9, verso 6, cuando este hombre iba a encarcelar a hombres, a llevarlos a la cárcel, dice la palabra de Dios que se le apareció el Señor Jesucristo y lo tumbó a tierra. ¿Y qué dijo él?
Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y una de las cosas que debemos hacer es eso, rendirnos al Señor, decir, Señor, ahora que he tenido un encuentro personal contigo, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué deseas, Señor? Vea, he pensado esto, he planeado esto quiero esto, pero ahora, ¿qué quieres tú? ¿Qué deseas tú? Y es el ánimo que yo te doy en esta mañana para que tú animes tu corazón a decirle, Señor, yo quiero que tú seas el primero en mi vida, el primero. Y vemos que la palabra del Señor le dijo, levántate, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Y qué fue lo que hizo Pablo? Y vemos a continuación, preparación. Él se preparó, ¿sí? Estuvo dispuesto a negarse al judaísmo, a ser fariseo de fariseos en cuanto a la ley y bueno, a tener muchos conocimientos y muchos privilegios y de pronto a la herencia de su padre, porque en los judíos es así. Cuando se traiciona ante su creencia, ¿sabe qué? Lo desheredan, le quitan todos los privilegios. Pablo seguramente perdió todos sus privilegios, pero él fue dispuesto a servir al Señor. Y dice que él se negó tanto a sí mismo que su mayor deseo era conocer a Cristo. Entonces, el primero es preeminencia. Segundo, preparación. Necesitas prepararte, necesitas equiparte de la palabra de Dios. Hay estudiantes que están en la iglesia, en el seminario. Y eso es un motivo de gozo para ver que hay jóvenes que desean servir al Señor. Hay otros que retroceden y no quieren seguir. Su fe se cansa, se agota, porque seguramente no han dado preeminencia. Se han preparado, pero no han dado preeminencia. Pero lo primero que debemos hacer es dar preeminencia. Segundo, preparación. Estar dispuesto a ser discipulado. Dice la palabra de Dios que en Hechos 9:26, muchos no creían en Pablo porque le temían. No creían que realmente se había convertido. Dice Hechos 9:26, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Y él decía, aunque me desprecien, mi meta es Cristo. Mi meta es Cristo. Y en el versículo 27, mire lo que hizo Bernabé con Pablo. Entonces, Bernabé tomándole le trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. ¡Qué tremendo! Bernabé le dice, este hombre ama al Señor, se ha encontrado con el Señor, voy a discipularlo. Y lo llevó, lo presentó a los apóstoles, le hablaron concerniente al Señor, y este hombre se equipó. Y habla la palabra de Dios que estuvo alrededor de 3 años en Arabia aprendiendo doctrina, aprendiendo la palabra de Dios, aunque recordemos que él era un fariseo y conocía mucho la ley, pero necesitaba conocer acerca de Cristo y este crucificado. Y ver y hasta pasar tiempo con sus hermanos, orando, intercediendo, hasta solamente en Hechos capítulo 13, cuando Dios mismo a través de su Espíritu Santo le llama al ministerio con Bernabé. Qué tremendo, Dios haciendo equipos. Porque es necesario el discipulado. Tienes que tenerla clara, tienes que hablar de salvación, hablar de un nuevo nacimiento. Porque si tú no tienes claro el Evangelio, si no tienes claro, vas a hablar de otras cosas. Por eso es que hoy día se levantan falsos apóstoles, falsos predicadores, donde hablan muchas cosas y menos de salvación. Se dicen iglesias cristianas, pero no hablan de Cristo, no hablan de salvación. Hablan de métodos, solo métodos cómo tener riquezas, métodos cómo ser prosperado, métodos de cómo ser sanado, poco de métodos, pero no hablan de Cristo. Y la iglesia de Bethsaida habla de Cristo, habla de salvación, habla del Evangelio. Eso necesitamos aprender y hablar valerosamente. Porque es necesario, el discipulado, como lo decía anteriormente, para tener claridad en las Escrituras.
Usted necesita tener claridad en la palabra de Dios. Entender que el Antiguo Testamento es algo que fue escrito a judíos. Tener el Nuevo Testamento para ver que cuando nace la iglesia, es para la iglesia. Hay cosas que son para la iglesia, hay cosas que son para judíos y hay cosas que son para los gentiles. Hay profecías para cada uno de ellos y debemos tenerla clara. Y debemos recordar que también la palabra de Dios es suficiente para todos los problemas de la vida. Por eso necesitas un discipulado. Necesitas un discipulado para perdonar, para entender que Dios nos perdonó y de esa manera nosotros debemos perdonar. Dar ánimo a otros, ¿sí? No solamente perdonar a aquellos que nos caen bien, a aquellos que nos caen mal, entonces yo no lo perdono. Y recordar que el perdón no le hace daño a otra persona, el perdón me hace bien a mí. Si no perdono, me hago daño a mí mismo. Es como si tuviera un veneno ahí, consumiéndome. Y cada día se va empeorando. Pero el perdón sana. El perdón sana. Porque por eso es necesario el discipulado. El discipulado me enseña a amar y a servir a otros. Entender que estoy en la iglesia para servir a otros, para servir a mis hermanos y para aprender doctrina, para comunicar al mundo que se pierde. Es por eso. De hecho, también cuando tú estás en la iglesia, aprendiendo en el estudio, en el seminario, en los cursos, tú desarrollas los dones porque estás sirviendo a Dios. Cuando Dios vino a tu vida, cuando el Espíritu Santo vino a tu vida y nació en tu vida, te dio un don. Y ese don es para que lo uses. Por eso es necesario un discipulado. Porque hay 3 cosas importantísimas en un discipulado. Y quiero que las tengas muy claras en tu corazón. La primera es cómo defender la deidad de Cristo. Muchos creen y muchas doctrinas dicen que Jesucristo no es Dios. De hecho, los testigos de Jehová no creen que Jesucristo es Dios. Los mormones no creen y se meten dentro del ciclo cristiano y dicen que ellos también son cristianos y hacen parte de nosotros. Pero son doctrinas de error. Y debes aprender discipulado porque necesitas defender la deidad de Cristo. Que Cristo es Dios, como lo dice Hebreos, como lo dice Gálatas, bueno, como lo dice toda la Biblia. Cristo es Dios. Necesitas tener un discipulado. ¿Por qué? Porque necesitas aprender frente a otra herejía cómo defender la doctrina, lo que crees. Necesitas aprender un discipulado porque necesitas examinarte a ti mismo. ¿Cómo estás en relación con Dios? Son muchas cosas que pensamos y pensamos que están bien, pero hay cosas que ordena Dios y cuando la vemos a la luz de la Escritura, uno dice, ¿qué dice la Biblia? Hay camino para el hombre que parece recto, pero su fin es camino de muerte. Necesitamos evaluar nuestra conducta, nuestra manera de ver la vida conforme a la luz de la palabra de Dios. Recuerde que tus pensamientos, tus experiencias, tus sueños, todo tiene que estar filtrado por la palabra de Dios. No, resulta que alguien llega y se soñó algo con una culebra y con no sé qué, y que tuve una visión y que ahora tenemos que coger la iglesia aquí para allá. ¿Sabe de dónde se han levantado las herejías? Porque hombres han dicho que han visto una visión de parte de Dios, que se presentó un ángel y les habló una cosa y por cosas raras. Y de una vez se levantó una secta. Pablo en Gálatas capítulo 1 dice que aún un ángel del cielo os anunciara en evangelio diferente sea llamado ¿qué? Anatema, maldito. Necesitamos aprender doctrina. Tercero, es importante, bueno, de hecho Pablo en 1 Corintios 15:3 dice que porque primeramente os he enseñado lo que asimismo ¿qué? Recibí. Él fue discipulado, él fue enseñado. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue resucitado y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo fue discipulado. Esto mismo enseñaba y eso mismo aprendió, eso mismo enseñaba. Enseñas a otro, tienes un discípulo. Detrás de ti hay alguien en el cual tú estás enseñando. De pronto usted no enseña, ¿sabe por qué? Porque no tiene que enseñar. Una de las reglas de la homilética o de la enseñanza bíblica es tener algo importante que decir y segundo, saber cómo decirlo. Tener algo importante, si no tienes algo importante que decir, pues no lo vas a decir, no vas a hablar nada. Algo importante en el discipulado es la disciplina. ¿Tienes disciplina? ¿Necesitas ser disciplinado?
Muchas veces nosotros vemos la disciplina como, uy, no, a mí no me quieren, a mí no me aceptan, pero es necesario la disciplina. Y estuve estudiando y la palabra discipulado o la palabra disciplina viene de la misma raíz. Viene de la misma raíz. Discipulado y disciplina es de la misma raíz. Están unidas. Necesitamos ser enseñados, exhortados. Si un hermano te dice, estás caminando mal, mira, abrimos la Biblia y estás caminando de una forma que no agrada al Señor. ¿Qué debemos decir? Bajar la cabeza y decir, sí, perdón, me equivoqué. Ser humildes. Dios desea eso. Una persona que quiere crecer, que quiere influenciar a otros, te da preeminencia a Dios, se prepara, recibe un discipulado. Y dos, atiende cuando se equivoca y bueno, se sacude y sigue para adelante. Se despoja de lo que le está haciendo daño y sigue para adelante. Nuestra vida, nuestra carrera cristiana no es quien llega primero, sino que nos animamos mutuamente para todos llegar. Esa es la vida cristiana. Cogidos de la mano del Señor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Qué bendición del Señor. Tercero, recuerde, primero, preeminencia. Segundo, preparación. Tercero, persistencia. No te rindas. Sigue adelante. Si el Señor comenzó la obra, la terminará, dice la palabra de Dios. Prosigamos a la meta. Él quiere llamarnos a un propósito. No nos llamó para que solamente ocupemos una silla en la iglesia, como en este momento usted está escuchando ahí domingo tras domingo al hermano de Barba, si tiene algo importante que decirme. No, Dios nos llamó con un propósito, con un ministerio. Y si de pronto usted está pasando un momento difícil, es que Dios le está preparando, está formando su carácter porque tiene cosas grandes en su vida. Así lo ha hecho con grandes hombres de Dios. Grandes hombres de Dios llegaron a través de la palabra de Dios, llegaron a donde Dios quería llevarlos, pero primero tuvieron que ser probados, pasados por el fuego, pasados por el desierto. Una de las cosas importantes que debemos recordar es que Dios prepara, Dios moldea como el alfarero al barro. Dice Isaías 45, verso 9. Ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿Será que el barro tiene autoridad de reclamarle al alfarero? ¿O el hacha tiene que reclamar al leñador? No, somos instrumentos del Señor. Cuando nos rendimos al Señor, Dios obrará en nuestras vidas. Hay un versículo en la Biblia, bueno, muchos son, pero hay un versículo que ha tocado siempre mi vida. Y dice la palabra de Dios que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Según de Crónicas 19, 16, 9. ¿Tienes ese deseo de tener un corazón conforme al de Dios, de entrar en la voluntad de Dios? Esa es una persona que influencia, porque Dios estará respaldándolo y ayudándolo, apoyándolo, animándolo, respaldándolo. Eso desea Dios en nuestra vida, en tu vida, cuando rindamos nuestra vida al Señor. Alguien le preguntó a un hombre, le dijo, ¿cómo puedo conocer a un hombre sabio? Y este hombre le contestó, es alguien que ha pasado momentos difíciles, pruebas difíciles, pero que nunca ha negado su fe. Nunca ha dejado de confiar en Dios. Ahí encontrarás un hombre sabio, un hombre que no se ha rendido ante la adversidad, ante la lucha, ante la dificultad. Aunque ha llorado, aunque lo han golpeado, no ha bajado su bandera en el Señor. Es ahí donde se conoce a alguien sabio, porque puede hablar por testimonio. Dios me ha ayudado, su palabra me ha sostenido, me ha sustentado. Ha sido como agua, como un oasis en el desierto. Va a encontrar palabras sabias porque ahí es donde Dios forma a sus siervos en el desierto. Dios nos forma. Si estás pasando una prueba, una dificultad, una decepción, una mala noticia del médico, de tus hijos, de tu esposo, Dios te está preparando y siéntete gozoso, gozosa de que Dios te tiene en sus manos. Él siendo el alfarero.
Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Dice el Salmo 119:71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Lo quiere escuchar? Salmo 119:71. Bueno me es haber sido humillado para aprender tus estatutos. Ahí es de la manera que Dios protege, fortalece, anima para que podamos soportar cualquier aflicción. Hebreos 10:39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nosotros no retrocedemos, nosotros avanzamos. Y aunque muchos echen para atrás y se vuelvan apóstatas de la fe y nieguen la fe ahora por su manera de vivir, por su manera de conducta, nosotros avanzamos y seguimos predicando y seguimos hablando que el Señor salva y restaura, que libera, que sana, que restaura, que liberta de la condenación, de la esclavitud del pecado. Yo lo creo, hermanos, y vamos para adelante, vamos para adelante. Quiero que tengan en su corazón estas tres cosas importantísimas. Terminaría con la cuarta. Busque que todo lo que haga sea para la gloria de Dios. Nada lo que haga que sea para gloria suya, sino que Dios sea glorificado. Hay una historia en Ananías y Zafira, en el capítulo 5 de Hechos. Vendieron una heredad y se guardaron una porción, pero que todo lo hicieron con hipocresía para ser reconocidos ante otros como generosos, como dadivosos. Pero que todo lo que tú hagas sea para la gloria de Dios. Que cuando vas a orar sea para la gloria de Dios. Que solamente sepa Dios. Que cuando vas a dar una ofrenda que sea al Señor. Solo para el Señor. Que cuando vas a dar un servicio, un trabajo para su obra, que sea Dios glorificado en ella. Que si vas a ayunar, bueno, a pasar un tiempo con Dios, que lo sepa solamente Dios y tú. Nadie más. Dios sea glorificado en todo. Preparación, preeminencia, preparación, persistencia. Y que todo esto lo hagas para la gloria de Dios. Amén. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Que nos permites ir a tu palabra y ser fortalecidos. Permítenos, Dios Padre, que aunque nos acusen, Señor, demos gloria a tu nombre. Que podamos ser sal en medio de un mundo que se pierde, Señor. Que podamos, Señor Padre, honrarte y que podamos, Señor, influenciar a otros como lo hizo Pablo, Señor. Dice tu palabra, Señor, que le acusaron, le llevaron a un tribunal, porque este hombre influye a otros hombres a honrar a Dios. Permítenos marcar la diferencia, Señor. Que podamos, Señor, negarnos al pecado. Que podamos, Señor, negarnos al engaño, a la falsedad. Aún cuando hay en medio de ellos grandes intereses, que nuestra búsqueda sea honrarte a ti. Te damos a ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Dios te bendiga, que pases un buen fin de semana y recuerda, necesitamos ser discipulados. Ahí está el evento 40, reto 40. Ánimo, que Dios desea que le conozcamos más a Él. Dios te bendiga, bendiciones.